Don José. Oiga, Fernando, tengo algunas notas aquí que me están mandando sobre el informe Moody. Mire, usted puede entrar a la red y encuentra el informe Moody sobre Panamá de ayer, 15 de abril, en donde esta es una empresa evaluadora de riesgo soberano para los países, en donde nos mantiene el grado de inversión BAA1. Y eso es importante, pero además el análisis es interesante para que usted vea la perspectiva de nosotros. Quiero aprovechar la oportunidad, ahorita no pude, se me pasó, para reconocer el trabajo profesional que ha hecho el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas, bajo el liderazgo del doctor Héctor Alexander y todo ese equipo de viceministros y técnicos, en conversar con todo esto y discutir con ellos el futuro de Panamá, y que este es un trabajo meritorio de lo que es el grupo económico del gobierno, que a pesar de ir al mercado nosotros y endeudarnos nomás, mire este informe, léalo. ¿Y por qué esto? Bueno, porque las empresas evaluadoras de riesgo son las que se usan para referencia cuando usted va al mercado. Usted tiene que buscar qué dice Moody de Panamá, qué dice Standard & Poor's de Panamá, qué dice Fitch de Panamá. Bueno, aquí salió ayer. De manera que reconozco el trabajo del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero quiero leerle, Fernando, rápidamente, antes de ir a las entrevistas, una nota que me mandó ayer el ingeniero Víctor Pérez, exministro, un gran amigo, un gran productor de más de 50 años, ingeniero, agrónomo. Mire lo que me dice aquí. Ingeniero Blandón. Bueno, dice así, estimado ingeniero, totalmente de acuerdo con usted en comentarios sobre la reactivación de la agricultura y ganadería y de pequeña escala. Le adjunto unos videos y fotos de que estamos haciendo para aprovechar los múltiples recursos que tenemos en la región y eso no se está aprovechando. El video 1 da la entrada del aguaje de agua dulce del río Santa María a lo que se llama la ciénaga de La Macana, en donde ellos han hecho a su finca, y es lo que está proponiendo, que aprovechemos la ciénaga de Macana para construir un embalse de 200 hectáreas y tener agua dulce que sirva para el desarrollo de proyectos de riego que rehabilitados. Y además, dice, se podrían habilitar para utilización de verano, época seca, más de 1.500 hectáreas de cultivos agrícolas y ganaderos de pequeños productores en esta área. La segunda corresponde a la siembra mecanizada de lecaoena, leguminosa arbórea de 26% de proteína, la cual usada mixta con pasto dobla la cantidad de reses por hectárea y aumenta la producción de leche y carne en un 20%. A raíz de mi tercer viaje a Australia, octubre de noviembre del 2018, en compañía de mi hijo menor, Luis Felipe, graduado como yo de la Animal Science de Texas A&M, y con MBA logramos introducir en nuestras fincas tecnología de siembra mecanizada con semillas producidas en Australia, acompañadas de 60 años de investigación por el CSIRO. La lecaoena es nativa de México, Centroamérica y Panamá. Los australianos la introdujeron a Australia hace aproximadamente 60 años, trabajaron para producir variedades bajas en la mimosina, que es una que tiene efectos adversos en el ganado. Lo lograron y actualmente hay 300.000 hectáreas sembradas en regiones con sequías extremas, siendo esta la base para grandes crías y engorde de ganado en Australia, ya que sus características arbóreas desarrollan raíces muy profundas. La otra ventaja es que al proporcionar proteína de alto valor al pastoreo directo, se hace más competitiva y de menor costo nuestra producción de carne y leche. O sea, esto no tiene que depender de los piensos. Me motiva a escribirle, aquí viene el mensaje para todos, lo arriba expuesto, su mención en el programa de Next TV de hoy, o sea, que me lo mandó ayer, a conversación sostenida conmigo, porque yo he hablado con él, sobre cómo mantener y hacer más competitiva la producción de la pequeña escala. Necesitamos aliados para el logro de este propósito. Siempre he pensado en usted por sus raíces interioranas y su facilidad para la comunicación, como el aliado ideal. Agradezco sus comentarios al respecto y ojalá pudiera mostrarle en vivo estas y otras potencialidades que hemos identificado a lo largo de más de 50 años en el sector. Saludos cordiales, su amigo Víctor Pérez. Un saludo a Víctor Pérez y su familia. La familia Pérez es una familia de Parita. No, gente de queso. Gente de productora. Bueno, hay como él, nosotros tenemos centenares, miles de gente que tiene ideas. Y él siempre ha sido un hombre muy preocupado por el desarrollo del sector agropecuario. Y él es uno que comparte la teoría, o yo comparto la teoría de él, mejor dicho, de que una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es rentable la pequeña producción agrícola, para que mantenga empleo,
y mantenga a la gente en el interior. De manera que le agradezco a nombre de todo nuestro equipo la atención. He recibido muchas notificaciones del interior. Hay mucha gente preocupada, pero hay gente que tiene propuestas. La preocupación de los hombres y mujeres del campo no está por molestar. Hay gente que está preocupada, por ejemplo, por los permisos, porque se están tomando muchas medidas. Aquí, por ejemplo, Toto Ameglio me escribe hablando de los insumos que necesitan los productores, no tienen dónde comprarlos, cemento o cosas que son necesarias ahora que las fincas, pues, puede uno dedicar a producir más. Cuando hablamos de riego, de agua, ¿se acuerda que yo le hablé del agua? Bien. Sí. Yo no sé si usted sabe el río Santa María, cuando llega a Divisa por allí, hacia atrás del rincón de Santa María, está la ciénaga de las Macanas. Esa ciénaga entra el agua dulce ahí y él la canaliza a su finca. Pero esa agua, el río Santa María usted va ahora y no tiene caudal. Y no tiene caudal, claro. Pero uno no cosecha agua ahora, uno cosecha agua cuando hay agua. Pues entonces pero uno va en agosto y está desbordado. Lo que nosotros necesitamos es, como él está planteando, hacer un embalse de 200 hectáreas para tener agua para quién, para la región y para regar. ¿A quién? A los pequeños y medianos productores, pero tenemos que mejorar la calidad de los pastos y él está proponiendo el uso de esta leguminosa. Ahí está el doctor Gay de la Rosa, como todas las mañanas, Gay. Bienvenido a Panamá. Nuevos estudios sobre el uso de la hidroxicloroquina. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, Fernando. Como siempre, es un honor tenerte. Gracias. Y han salido un par de estudios nuevos con respecto a la hidroxicloroquina, pero yo quisiera usar este momento para hacer un recorderis de lo que la data realmente nos ha enseñado, porque estos estudios hay que colocarlos en contexto de lo que hemos aprendido de los estudios iniciales. Sabemos que el investigador francés en Marsella, el doctor Didier Raoult, tiene 3 estudios. El primero de 36 pacientes, donde demostró que la mayor parte de los pacientes al día 6 con el tratamiento con hidroxicloroquina ya tenían un PCR negativo en secreción respiratoria. El segundo estudio fue de 80 pacientes. Este no tenía un brazo control. Y lo que él básicamente detectó es que 78 de estos 80 pacientes tuvieron una evolución positiva con la terapia a base de hidroxicloroquina con acitromicina. De hecho, el 93% de estos pacientes tenían un PCR negativo al día 8, lo cual es realmente significativo porque sabemos que en la historia natural de la infección de COVID-19, la excreción del virus se puede extender hasta 3 y 4 semanas. Entonces, el hecho de que estas secreciones respiratorias tienen un PCR negativo al día 8 en el 93% de los pacientes es un hallazgo muy significativo. El tercer estudio del investigador francés de Marsella, el doctor Didier Raoult, no ha sido publicado. Sin embargo, tenemos el abstracto. Y en el abstract él básicamente nos comenta que la gran mayoría de los pacientes, el 91.7% de los pacientes respondió a la terapia. Los detalles, obviamente, no los conocemos. Han salido 2 estudios recientes, uno por parte de un grupo francés, pero este no es el grupo de Marsella, este casualmente es un estudio del grupo de la Universidad de París y la Universidad de Henry Mondor, también en Francia, obviamente. Este es un estudio de 180 pacientes. La mitad básicamente recibieron hidroxicloroquina, la otra mitad recibió lo que es el brazo control, para obviamente tener un patrón de comparación. Y el punto primario del estudio fue básicamente la proporción de pacientes que eran transferidos a la unidad de cuidados intensivos o que fallecían. Y cuando observamos la data de este grupo, el 20% de los pacientes en hidroxicloroquina fueron trasladados a la unidad de cuidados intensivos o fallecieron, versus el 22% de los pacientes que fueron colocados en el brazo control. Obviamente esta diferencia de 20 versus 22% no alcanzó significancia desde el punto de vista estadístico. El último estudio es un estudio recientemente publicado esta semana por un grupo de investigadores en China. Es un estudio de 150 pacientes. Obviamente este estudio sí tiene un brazo control. Sin embargo, este estudio tiene grandes problemas. El primero, solamente 2 pacientes recibieron acitromicina. 2 de los que debieron haber recibido, solamente 2 recibieron acitromicina, que hoy sabemos es un potenciador del efecto de la hidroxicloroquina, por lo menos basado en los estudios del doctor Didier Raoult. El otro problema que tiene es que la terapia se inició en estos pacientes con hidroxicloroquina en un promedio de 16 días. Si observamos los estudios del doctor Didier Raoult, la intervención terapéutica se hizo prácticamente en el día 4 o en el día 5,
Obviamente el estudio de los investigadores chinos, con una introducción del tratamiento al día 16-17, complica un poco el asunto de la respuesta a la terapia, en este caso a base de hidroxicloroquina. Y el tercer problema, que para mí es el problema más importante, es que el 89% de los pacientes en el estudio chino ya habían recibido terapias que potencialmente podían tener actividad contra el coronavirus. Entonces, este es un sesgo muy importante, porque si vamos a estudiar el comportamiento de los pacientes con terapia versus un brazo de control, se hace estrictamente necesario que estos pacientes no hayan recibido terapia previa. De lo contrario, creamos un sesgo natural dentro del estudio. Entonces, en conclusión, la data obviamente es contradictoria. Los estudios han demostrado datos opuestos en estos casos. Y son estudios relativamente pequeños, todos estos estudios son pequeños. Existe un sinnúmero de investigadores que han salido al frente, en Estados Unidos particularmente, para expresar su opinión anecdótica, y quiero resaltar esto. Volvemos con el doctor Guy de la Rosa. Estamos hablando de cómo está funcionando la hidroxicloroquina, Guy, porque además mucho se ha mencionado hablando de cómo debe uno atacar el virus. Unas autopsias hechas en Italia que demostraban que más que una neumonía, los fallecidos era por una especie de trombosis. Es acertada esta teoría y que debe tratarse con antibióticos, antiinflamatorios y anticoagulantes. Sí, es una excelente pregunta científica, Fernando, y realmente yo quisiera remontarme a la data inicial que fue publicada por los chinos. A finales de enero de este año, obviamente, los investigadores en China publicaron una data que ha sido ampliamente ignorada por la comunidad científica. Ellos demostraron en este estudio que el 74% de los pacientes que fallecieron tenían básicamente un cuadro consistente con lo que llamamos coagulación intravascular diseminada, versus solamente 0.6% de los pacientes que sobrevivieron. Es decir, 3 de 4 pacientes que fallecieron por COVID-19 tenía un cuadro consistente con coagulación intravascular diseminada. Y esta data es básicamente del mes de enero, finales de enero, y fue ampliamente ignorada por la comunidad científica. Las razones obviamente las desconozco. Lo que sí sabemos hoy en día es que esta enfermedad no solamente es una enfermedad pulmonar, sino también una enfermedad que afecta a otros órganos, particularmente el corazón, el hígado y en este caso también el sistema de coagulación. Esto hoy en día tiene una denominación específica que se llama coagulopatía asociada al COVID-19, CAC, coagulopatía asociada al coronavirus. Lo que sabemos es que los pacientes que desarrollan síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto, lo que en inglés llamamos ARDS, estos son pacientes que están en el intensivo, en muchos casos están intubados, en ventilación mecánica, y en casos extremos requieren básicamente lo que llamamos oxigenación de membrana extracorpórea. Son básicamente pacientes con un cuadro pulmonar severo, en donde la oxigenación no está ocurriendo de manera optimizada, por lo cual deben ser intubados y colocados en ventilación mecánica. Sabemos, por fisiopatología y también por autopsias, que estos pacientes desarrollan especie de una deposición de fibrina a nivel de lo que es el parénquima pulmonar, a nivel de los alvéolos, y también desarrollan básicamente microtrombos en los pequeños vasos sanguíneos pulmonares a base de fibrina y a base de plaquetas. De hecho, algunos investigadores han postulado que por esta razón se debe utilizar lo que llamamos terapia fibrinolítica. Y esta data no es nueva. Si observamos la data que tenemos en cuanto al síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto, esto data de hace aproximadamente 20 años, en donde se han hecho estudios con administración de terapia fibrinolítica para pacientes con síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto. Lo que hoy tenemos es una publicación del grupo de investigadores de Beth Israel, el Deaconess, el Hospital Deaconess aquí en Boston, junto con el grupo de investigadores de la Universidad de Colorado. Y ellos reportan 3 casos. 3 casos con, obviamente, síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto. Todos los pacientes estaban en intubación y ventilación mecánica. Y a estos pacientes se les administró lo que se llama TPA, que es activador tisular del plasminógeno, básicamente un agente fibrinolítico. Y lo que observamos es que un paciente falleció y 2 pacientes sobrevivieron y obviamente mejoraron sus parámetros pulmonares de oxigenación.
es obviamente data completamente anecdótica, solamente son 3 casos. Lo importante aquí es que el hospital Beth Israel Deaconess, aquí en Boston, está haciendo un estudio específicamente para estudiar el efecto de esta terapia fibrinolítica en pacientes con síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto secundario a COVID-19. Entonces, aquí el mensaje es claro, existe la posibilidad de que estas terapias tengan un rol, tengan un papel terapéutico en los casos más severos de COVID-19. Sin embargo, debemos recordar que las recomendaciones generales no es utilizarlo en todo tipo de pacientes. Este tipo de pacientes debe ser elegido, debe ser consultado, obviamente, en una unidad de cuidados intensivos, con el intensivista, con todos los especialistas necesarios, y no es algo que se debe utilizar a priori en todos los pacientes. La realidad es que no tenemos la data, desde el punto de vista fisiopatológico, parece tener sentido, pero necesitamos la data consistente en estudios para poder determinar de una manera clara y eficiente si esta intervención es eficaz. Acrecentamiento inmune, un término que últimamente aparece con cada vez más frecuencia. ¿Qué significa? Claro. Y este es un tema que tampoco se ha tocado mucho en la comunidad científica y realmente no sabemos la respuesta. Pero en resumidas palabras, es la presencia de anticuerpos no neutralizantes que se adhieren al virus, y esto permite básicamente que el virus penetre a las células y pueda reproducirse de manera más fácil. Esto ya lo hemos observado en otras enfermedades, esto no es nuevo. Es el caso típico de los flavivirus, como en el caso del dengue. Esta es la razón por la que las personas que han sido expuestas a dengue y posteriormente son expuestas a un serotipo distinto de dengue pueden desarrollar casos severos de dengue e incluso dengue hemorrágico. Y la razón es básicamente lo que llamamos en inglés ADE, Antibody Dependent Enhancement. Es decir, la presencia de anticuerpos no neutralizantes facilita la entrada del virus a las células target, lo cual básicamente facilita su reproducción. Hoy en día no tenemos la data con respecto al coronavirus. Esto obviamente no lo tenemos hoy en día, pero la data va a ser desarrollada. Lo que sí sabemos es que los pacientes con enfermedad severa y crítica tienden a tener niveles de anticuerpos más elevados. Y esto es anticuerpos globales, cuando hacemos una medición de anticuerpos globales. Muchos de estos anticuerpos serán neutralizantes, pero otros no son neutralizantes. De ahí en donde se ha estipulado, se ha propuesto la idea de que esta presencia de anticuerpos no neutralizantes puede incluso desencadenar una infección más severa por medio del incremento en la replicación viral. Pero nuevamente quiero hacer hincapié, no tenemos la data, esto es data indirecta, esto es data básicamente que viene de los flavivirus y data que indirectamente hemos observado en casos de COVID-19. Aquí, nuevamente el concepto es ADE y tenemos que demostrarlo si en realidad esto es un problema para el coronavirus. La implicación aquí es importante, Fernando, porque se trata de una implicación en cuanto a vacunas. Entonces, uno de los problemas que han tenido ciertas vacunas es básicamente la generación de estos anticuerpos no neutralizantes que pueden básicamente exacerbar una infección posterior si el individuo es expuesto. El ingeniero José Blandón. Buenos días, doctor. Buenos días, ingeniero, ¿qué tal? Siempre es un placer aprender con usted cosas importantes de esta situación del coronavirus, pero nosotros hoy todavía no tenemos una vacuna contra el virus. No tenemos una terapia que podamos decir que esta es la definitiva contra el virus. Pero yo quiero hacer una pregunta con respecto a la investigación francesa, particularmente con la tercera que usted mencionó, que la vi ayer, no recuerdo si en la CNN o en la BBC de Londres, vi un resumen. Mi pregunta es la siguiente. De acuerdo al estudio, en mitad de la población que se hizo con tratamientos y a la otra que se le aplicó, a la otra mitad de la hidroxicloroquina, en la que se le aplicó la hidrocloroquina, se encontraron que 10 de los pacientes tuvieron problemas cardíacos serios. De acuerdo a la información que usted dispone, y le digo esto porque cuando uno ve a un dirigente de la importancia de los presidentes de los Estados Unidos, que sin duda tiene una influencia mundial, él es como un fanático del uso de este medicamento como una de las formas para resolver el problema de la terapia esta. Yo lo he escuchado a usted decir, se puede aplicar, pero intrahospitalariamente y con todos los cuidados y todas las indicaciones que significa tener, por ejemplo, los pacientes con cardiopatía, hacer los exámenes correspondientes. ¿Qué realmente podemos esperar de este medicamento? Claro, es una excelente pregunta, ingeniero, y ante todo un placer y un honor estar con ustedes, como siempre.
La data nuevamente es contradictoria y eso coloca al médico tratante en una disyuntiva, porque al final de cuentas cuando hacemos una intervención terapéutica es la relación entre riesgo y beneficio del medicamento, riesgo y beneficio. Y esta es una decisión que debe ser individualizada, cada caso debe ser manejado de una manera individualizada. Los estudios, lo único que nos dan son básicamente ciertas pautas, cierta guía de cómo podemos tratar a nuestros pacientes. Y el hecho de que la data hoy en día es contradictoria es un llamado de atención a la comunidad científica de que debemos ser precavidos con la terapia. Yo pienso que realmente la data del investigador francés, el doctor Didier Raoult, es positiva. Pienso que el estudio de los chinos, que fue probablemente el último estudio que no pudimos platicar por el bajón eléctrico, se trata básicamente de un estudio que tiene gran sesgo. Por lo tanto, me preocupa la publicación de este estudio porque realmente tiene problemas en cuanto a su ejecución y en cuanto a su data per se. El 89% de los pacientes en el estudio chino ya habían recibido terapia previa contra el coronavirus. Entonces esto crea un sesgo automático y una deficiencia inherente del estudio. Pero volvamos al estudio francés, el cuarto estudio francés, y en realidad sí hubo un porcentaje de los pacientes que desarrollaron efecto cardiovascular por efecto, obviamente, de la administración de la hidroxicloroquina y hasta cierto punto de la citromicina. ¿Qué debemos esperar de esta terapia? Primero que todo, la terapia tiene que ser utilizada, sí va a ser utilizada por el médico, tiene que ser utilizada en un setting intrahospitalario. Esto no es una terapia que debe ser utilizada basada en la data que tenemos hoy en día a nivel ambulatorio. No existen los mecanismos para monitorizar al paciente. Todos estos pacientes deben recibir un electrocardiograma de base y se debe no solamente seguir el electrocardiograma inicial, sino posteriormente, para evitar que estos pacientes hagan lo que nosotros conocemos, o para detectar, mejor dicho, si estos pacientes hacen lo que llamamos la prolongación del intervalo QT. Esto es básicamente un parámetro electrocardiográfico que es una muestra de que el medicamento puede potencialmente generar arritmias cardíacas, es decir, cambios en cuanto a la conducción cardíaca eléctrica. Y esto es realmente preocupante, por lo tanto, administración siempre dentro de hospitales. Yo soy de la opinión que la terapia sí tiene un rol. Pienso que el estudio de los chinos es un estudio que tiene un sesgo increíble y, como he mencionado anteriormente, tiene deficiencias inherentes en cuanto a la manera en que ellos conducieron el estudio. El estudio del equipo francés de París, de la Universidad de París, de la Universidad de Henry Mondor, 150 pacientes. Realmente tienen el número de casos para saber si básicamente existe o no cierta pista en cuanto a la efectividad. Pero realmente no lo hubo. Cuando vemos nuevamente, 20% de los pacientes fueron trasladados a intensivo o fallecieron, versus 22% aquellos pacientes que no recibieron la terapia. Así que obviamente esto crea un sinsabor desde el punto de vista científico, pero hay que ser transparentes con la información. Personalmente, hasta tanto yo no vea data de un estudio que sea contundente, pienso que existe un rol, pienso que debe ser administrado bajo supervisión médica y pienso que no es para todos los pacientes. Un punto más, ingeniero. La población de pacientes que se han estudiado ha sido una población heterogénea. Y este es otro problema cuando vamos a analizar la data. En los estudios del doctor Raoult, del equipo de Marsella, ellos tienen grupos de pacientes que tienen infección respiratoria alta, infección respiratoria baja y asintomáticos. Es decir, en los estudios del doctor Raoult están incluyendo los tres tipos de pacientes. Sin embargo, cuando vemos el estudio del equipo de la Universidad de París y de la Universidad de Henry Mondor, ellos solamente incluyeron pacientes que tenían neumonía, es decir, infección respiratoria baja, y que tenían requerimiento de oxígeno de al menos 2 litros por minuto. Este es el típico paciente que tiene una cánula nasal y está recibiendo oxígeno por efecto de un diagnóstico de neumonía. Así que obviamente excluyeron pacientes con infección respiratoria alta y excluyeron pacientes que son asintomáticos, lo cual potencialmente nos puede indicar que la terapia puede tener una ventana de oportunidad. Es decir, si se utiliza tardíamente, es posible que no veamos el efecto terapéutico deseado. Y esto ya lo hemos visto con otras terapias, esto no es realmente único en el caso del coronavirus. Existen muchas otras enfermedades agudas en donde la intervención terapéutica temprana cambia el pronóstico de la enfermedad. Así que nuevamente esto es un llamado a la comunidad científica. Yo pienso que sí puede seguir siendo utilizada la combinación estrictamente
en un ambiente hospitalario bajo básicamente supervisión médica. Guy de la Rosa, como siempre, un placer tenerte y siempre ese aporte científico.